La invitación a dirigir este Café del Reino. La verdad es que es un honor, es una gran oportunidad. Quiero dar la bienvenida a tantos y tantos amigos queridos y de todo corazón, miembros del movimiento, hermanos en Jesucristo. De veras, qué gusto ver a tantas personas maravillosas a quienes no puedo saludar ahora de nombre particularmente, pero de veras, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a tratar un tema. Miren, les comparto esto como amigos míos que son y como personas que aprecio muchísimo. Durante muchos años di la asignatura durante años di la asignatura de Holocausto, de Shoah en la universidad. Y hablar de temas tan dolorosos y de dramas humanos tan profundos me ha hecho, en esta fase de mi vida, rechazar mucho, digamos, el tema objetivo del sufrimiento. O sea, el sufrimiento es un camino de santificación, eso estamos de acuerdo. Pero la realidad es que de alguna manera me hace que me sea difícil tratar el tema del sufrimiento. Entonces, hablar de los cristianos perseguidos es algo que les puedo confesar que durante años no lo pude abordar. Leer testimonios de cristianos perseguidos no podía hacerlo, pero también creo que es desleal y es incorrecto y es una manera de dar la espalda a una realidad muy profunda y muy grande que estamos viviendo, muy dramática también. Y en ese sentido, vamos a dedicar más tiempo a escucharlos a ellos que a escucharme a mí. Entonces, inmediatamente voy a entrar a compartirles pantalla para iniciar esta sesión. Entonces, permítanme un segundo. Ahí estamos. Permítanme un instante nada más Perdón, voy a dejar de compartir pantalla, nada más déjenme. Aquí está, listo. Ahora sí les comparto que necesitaba hacer un movimiento. Ya está. Listo. Bueno, ya estamos. Vamos a comenzar platicando un poco acerca de la persecución de los cristianos hoy. Ya tenemos ahí nuestra presentación. Y hablando, bueno, la fotografía del fondo, medio la alcanzaron a ver algunos de ustedes. Si no, no se preocupen, no es nada importante, pero bueno, es un hombre orando en una iglesia destruida en Siria. Les voy a contar por qué me interesa mucho dar esta plática. Porque haciendo mi genealogía, mi familia me recuerda hace unos pocos años que mi bisabuelo es de origen sirio. Mi bisabuelo es de apellido Freyat, pero cuando vino a México lo adoptó una familia mexicana y entonces adoptó el apellido Pineda. Su hermano no se cambió el nombre, su hermano Antonio Freyat no se cambió el nombre, pero descubrir que hace unas pocas generaciones mi familia era siria y que hoy día Siria es un lugar en donde los cristianos han sufrido tanto, pues me llevó también a involucrarme en este tema. Primer tema, la libertad religiosa en el mundo. Segundo tema, los cristianos perseguidos. La verdad es que de lo que se trata, no se trata de que estemos sufriendo y llorando, sino más bien como de animarnos mucho en tiempos difíciles, ¿no? Y tomar nuestro café. Ojalá todos traigan su café. Entonces, yo tengo aquí el mío y le daré un par de traguitos durante la plática. Bueno, pues vamos adelante. Vamos a hablar primero sobre libertad religiosa en el mundo. Y lo que les quiero contar sobre libertad religiosa en el mundo es que hay una organización muy importante que ustedes tienen que conocer, que nosotros como miembros del movimiento tenemos que conocer, y se llama Ayuda a la Iglesia que Sufre, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Entonces, Ayuda a la Iglesia que Sufre o Ayuda a la Iglesia Necesitada es una organización muy importante que apoya diversos proyectos en todo el mundo, pero también ayuda a los cristianos perseguidos. Aid to the Church in Need, en inglés, ACN. Desde 2016 ha elaborado un informe bienal sobre libertad religiosa en el mundo. Entonces, hoy día tenemos el informe 2016 y el informe 2018. Y no se limita a los cristianos, sino a la tutela de la libertad religiosa en un universo de casi 200 países en todos los continentes. Entonces, es un informe sobre libertad religiosa muy importante que debiéramos conocer en algún momento, darle una revisada, porque veríamos entonces una radiografía muy profunda de lo que está pasando en el mundo. La verdad es que esto es importante porque el cristianismo es una religión minoritaria en la mayor parte de los países del mundo. A nosotros se nos olvida qué es ser una religión minoritaria. Como vivimos en un país eminentemente cristiano,
La realidad es que uno viaje al lugar que viaje, puede allá a la vuelta de la esquina encontrar una iglesia, una capilla, un templo, pero vivir en un país no cristiano es lo que le sucede a los cristianos que viven en la mayor parte de los países de este planeta. Los regímenes que lesionan o limitan la libertad religiosa suelen afectar a las minorías, particularmente a los cristianos. Y la realidad es que, siendo los cristianos minoría en la mayor parte de los países del mundo, en aquellos en los que existe represión, en los que existe persecución, en los que existe intolerancia religiosa, los cristianos sufren muchísimo. Esa es una realidad muy grande. Actualmente, pues, contamos con el informe 2018, de lo cual les voy a presentar algunos highlights, ¿no? Les voy a presentar algunas imágenes muy rápidas. Dice el informe de libertad religiosa de ayuda a la iglesia necesitada o ayuda a la iglesia que sufre. Dice que en el 9% de los países del mundo hay discriminación. Y pues se señala eso, ¿no? 6 de cada 10 personas viven en lugares donde no se respeta en absoluto la libertad religiosa, y en los peores países para vivir la fe, según las conclusiones de este estudio, en los 2 últimos años la situación ha ido a peor. Piensen ustedes en estos datos muy rápidamente, ¿eh? Siguiente, en el 11% de los países hay persecución. En el 11% de los países hay persecución. Dice el informe de Libertad Religiosa 2018 que hay graves violaciones contra la libertad religiosa en 38 países. Y bueno, es que esta línea se repite, ¿no? Entonces, bueno, en el 11% de los países hay persecución. 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. Les voy a agradecer muchísimo cancelar sus micrófonos para que no se vicie el sonido. Muchas gracias. 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. A pesar de que no sean muchos países, algunos de los países que no respetan la libertad religiosa son países que tienen una enorme población, lo cual complica mucho las cosas. Piensen ustedes en China, por ejemplo, ¿no? Es un drama el tema de la falta de libertad religiosa en China. Ahora, esta es una lámina importante porque nos permite a golpe de vista ver un resultado muy importante. De todos los países del mundo, 196, 38 países cometen violaciones importantes. Después hay otros que pues son violaciones relativamente menores, y pregúntenles a aquellos que son violentados, ¿no? Si eso es menor. Pero bueno, dice el informe sobre libertad religiosa que 38 países cometen violaciones importantes. 21 de los 38, vean ustedes, 21 de los 38 son países donde los cristianos sufren persecución, no solo los cristianos, sino también personas de otro signo religioso, y 17 sufren discriminación. De estos 38 países, en 18 la vulneración contra la libertad religiosa, como decíamos, se agravó todavía más en los 2 últimos años. ¿Qué pasa en Europa? En Europa hemos tenido un aumento de atentados prácticamente en el último año. Olvídense ya por el coronavirus, pero también por el aumento de las medidas de seguridad. Ha habido un ligero descenso de atentados en Europa, y sin embargo son atentados, digamos, de baja intensidad que son reales. Un aumento de islamofobia, o sea, lamentablemente los europeos han decidido no tener hijos, han decidido abatir totalmente sus índices de natalidad, y por tanto el único modo de tener una economía estable es aceptar la migración, y sobre todo de antiguos protectorados y colonias, y por tanto hay muchísimos musulmanes cada vez más en Europa, y sin embargo hay un aumento de islamofobia. Una serie de prejuicios importantes en contra de los musulmanes. La libertad religiosa en el cinturón central de África peligra por el avance del yihadismo, y la realidad es que acabo de leer una nota hace unos minutos que dice que Turquía ha contratado, me parece que 200,000 mercenarios del Estado Islámico para pelear en contra de los kurdos y bueno, con ciertos grupos separatistas, ¿no? O sea, vivimos en un mundo muy complicado, muy, muy complicado. En los 2 últimos años, la libertad religiosa en China y en India han empeorado. Curiosamente, en Irak y en Siria mejoraron. ¿Por qué? Por la derrota del Estado Islámico, hay que decirlo. Si no fuera por la derrota del Estado Islámico, las cosas no irían mucho mejor. El Estado Islámico empeoró muchísimo la situación de libertad religiosa en Siria y en Irak, pero aquí estamos hablando hasta 2018. Hay que esperar ahora el informe 2020. Bueno, vamos a ver el primer video. El primer video tiene que ver con
tiene que ver con este informe, así que se los dejo, dura unos pocos minutos, aquí va, aprovechenlo mucho. Perdón, denme un segundo, déjenme ver si puedo compartir el audio. Creo que no puedo compartir audio desde aquí. Bueno, creo que no puedo compartir audio, no pasa nada. Nada más lo voy a subir. Ahí se escucha, ¿eh? En Sí se muchos escucha. países, la libertad religiosa no es simplemente un concepto, sino un asunto de supervivencia. Por pertenecer a la religión equivocada, un incalculable número de personas han sido asesinadas, muchas han desaparecido y muchas están en prisión indefinidamente. Con una investigación del año 2016 al 2018, el informe sobre libertad religiosa en el mundo, publicado por Ayuda a la Iglesia que Sufre, busca destacar regiones en el mundo donde la persecución religiosa limita los derechos de los individuos para practicar su fe. El reporte describe las mejoras o el empeoramiento de la libertad religiosa en cada país. Estudiando 196 países, el informe encuentra evidencias de significativas violaciones de libertad religiosa en 38 naciones. De entre estos, en los últimos 2 años, la situación ha empeorado en 18 países. En los casos de los peores infractores, como Corea del Norte, Arabia Saudita y Eritrea, las condiciones ya de por sí eran tan malas que difícilmente podían empeorar. La situación de la libertad religiosa solo ha mejorado en 2 países, Irak y Siria. Ambas naciones encabezaban la lista en 2016. Una tendencia creciente en el mundo es el ataque contra la libertad religiosa por parte de regímenes autoritarios. Este nacionalismo agresivo, hostil a minorías religiosas, ha empeorado a tal grado que puede definirse como ultranacionalismo. Entre estos, destaca el caso de la India. Reportes frecuentes denuncian ataques en contra de minorías religiosas, particularmente cristianos y musulmanes, que revelan el surgimiento de una forma agresiva de hinduismo nacionalista llamado Hindutva. En los 2 últimos años, el gobierno comunista chino ha renovado esfuerzos para acertar un golpe a grupos religiosos que son percibidos como reacios a las autoridades comunistas. En septiembre del 2017, en Myanmar, el régimen nacionalista budista inició una ofensiva militar en contra de los musulmanes Rohingya, empujando a más de 700.000 personas a Bangladesh, sumándose a los 200.000 refugiados que ya estaban allí. El nacionalismo religioso ha provocado una creciente intolerancia en contra de minorías religiosas en Rusia y Kirguistán, resultando en una clasificación de discriminación para estos países. En Turquía, como respuesta al fallido golpe de Estado de julio de 2016, grupos minoritarios religiosos están bajo creciente presión. A pesar de que el peligro militar de grupos radicales islamistas como ISIS y Al-Qaeda ha disminuido en Siria e Irak en el 2016, la mentalidad todavía prevalece, siendo aún un peligro para las minorías religiosas, dando como resultado una crisis de refugiados que perjudica la estabilidad de países vecinos. La amenaza de fundamentalistas islámicos se ha esparcido a otras regiones, como por ejemplo África, donde un nuevo frente de fundamentalistas islámicos, apoyados en parte por gobiernos árabes, está surgiendo con consecuencias devastadoras para minorías religiosas, particularmente los cristianos. Durante el periodo de estudio, hay sin embargo algunos destellos de esperanza. La pérdida de territorios ocupados por grupos extremistas en Siria e Irak es similar a las pérdidas de grupos radicales como Boko Haram en el norte de Nigeria, y así como un significativo declive de la violencia de militantes islámicos en Tanzania y Kenia. La estabilidad que se ha logrado después de la derrota de estos grupos ha permitido a minorías religiosas considerar la posibilidad de regresar a sus hogares. En Irak, por ejemplo, para junio del 2018, se reportaba que casi el 50% del total de las personas que dejaron Karakosh habían regresado. Mientras el fundamentalismo islámico ha sido acorralado en algunas regiones, en otras se ha extendido.
El informe revela un incremento de ataques terroristas en Occidente, especialmente en Europa. Estos ataques demuestran que la amenaza de los extremistas se ha vuelto universal, inminente y omnipresente. Esta amenaza, definida en el informe como fundamentalismo de vecindario, fomenta la posibilidad de generar un ambiente de sospecha y desconfianza que puede fragmentar a sociedades que antes estaban integradas. A pesar del evidente aumento de amenazas de fundamentalismos religiosos alrededor del mundo, a la fecha, poco se ha realizado para ir de las palabras a una agenda concreta que defienda la libertad religiosa. Los datos del informe muestran que hay un muro de indiferencia, detrás del cual el sufrimiento de minorías religiosas sigue siendo considerado irrelevante. La ignorancia religiosa y la apatía obnubilan a Occidente frente al incremento de persecución perpetrada por un creciente número de grupos ultranacionalistas y extremistas en contra de minorías religiosas. Les pido si apagan sus micrófonos, gracias. Como ha dicho el cardenal Dieudonné Zapalanga, arzobispo de Bangui, o logramos restaurar la paz, o todos vamos a desaparecer. Esto solo será posible si la libertad religiosa es comprendida, reconocida y defendida. Bueno, pues en África, por ejemplo, los grupos que han hecho estragos, esta es la portada del informe en 2018, estamos esperando el informe 2020 de libertad religiosa en el mundo, y les decía, los grupos que han hecho estragos, por ejemplo, y que todavía hacen estragos en África, pues es Boko Haram y Al-Shabaab, son dos grupos muy importantes. La persecución en contra de los católicos en China no cesa, la realidad es que no cesa. El Vaticano está a punto de llegar a un acuerdo con el gobierno chino, pero está costando, es un costo moral gigantesco, porque la violación de los derechos humanos en China es brutal. Pero lo que está tratando de hacer ahorita la Santa Sede es llegar a un acuerdo con China para que se deje de perseguir a los católicos de China que permanecen fieles a la Santa Sede, porque el gobierno chino lo que creó fue, digamos que una iglesia cristiana nacional china, no católica, ¿no? Pero una iglesia cristiana. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, la conversión de Santa Sofía en mezquita, en una mezquita abierta, es algo casual? Pues no, es un ultranacionalismo de Erdogan, un ultranacionalismo turco, violento además. Les decía ahorita que siguen peleando contra los kurdos y masacrando a los kurdos en la frontera sur. La realidad es que vivimos un momento muy difícil a nivel internacional, de lo cual se habla poco. En realidad esto es poco noticia, ¿no? Aquí están las conclusiones a primera vista, ya no lo voy a mencionar, el video es bastante explícito al respecto. Y la realidad es que vean un poco con calma, ¿no? ¿Cuáles son los peores regímenes? Miren, acaba de haber en el 24 de septiembre, acaba de haber un ataque en India a una iglesia, destruyeron imágenes, también han asesinado cristianos, pero con frecuencia hay ataques a iglesias, a ciertos lugares de culto. Les digo, en China es una represión sistemática, en varios países, principalmente islamistas en África, hay también una clara persecución en contra de los cristianos. La mayor parte de los musulmanes del mundo están en Indonesia. La mayor parte de los musulmanes del mundo están en Indonesia. Bueno, pues los cristianos ahí se la pasan bastante mal también y son objeto de persecución. Estas son las claves. Si ustedes revisan el informe, yo los invito a buscar el informe. Pueden buscar en www.religion-freedom-report.org. Lo pueden bajar en distintos idiomas y la verdad es que es un reporte muy fácil de entender, con un semáforo y con situación de mejora o en acaso de haber empeorado la situación, ¿de acuerdo? Hay otra fundación que se llama la Fundación Puertas Abiertas. Este video no se los voy a pasar, pero lo voy a dejar aquí la liga. Pueden buscarlo también en YouTube como Fundación Puertas Abiertas. Y es una fundación para denunciar la persecución de los cristianos. Es una fundación evangélica, eso es interesante, pero coincide en mucho. Por ejemplo, el peor país para los creyentes del mundo, todavía hoy día 2020, es Corea del Norte, sin lugar a dudas. Es el país que más reprime la religión en el mundo. Bueno, pues la Fundación Puertas Abiertas lo afirma también.
Y esta es la lista de la Fundación Puertas Abiertas, ¿sí? En el número 1 estaría Corea del Norte. Hay un régimen de opresión comunista en Asia Oriental, ateísmo y creencias tradicionales. En Afganistán, por ejemplo, le da el número 2, hay extremismo islámico. En Somalia hay extremismo islámico, en Libia hay extremismo islámico, en Pakistán, un poco el mismo mapa que estábamos viendo. Vean cómo dos fundaciones que se dedican a lo mismo desde signos religiosos diferentes, sin embargo, llegan prácticamente a las mismas conclusiones. Eritrea, totalitarismo, Sudán, extremismo islámico, Yemen, Irán, India, nacionalismo religioso. Este es un tema muy importante, ¿no? Los hinduistas quieren solamente el hinduismo en India cuando es un país con una importante diversidad religiosa. Bueno, ¿qué más podemos encontrar? Pues podemos encontrar que el número 1 es Corea del Norte, y la verdad es que conviene que nos enteremos, conviene que estemos al día en estos temas, y yo los invito a acercarse a Aid to the Church in Need Internacional y también a Aid to the Church in Need México. Son dos organismos muy relevantes que constantemente nos informan, tienen un boletín periódico que llega a nuestros correos electrónicos y la verdad es que hacen una enorme labor en favor de la iglesia en todo el mundo. Yo los invito a conocer estos dos organismos de Aid to the Church in Need International, que está en Gran Bretaña, y también Aid to the Church in Need México. Y vamos a pasar ahora a los cristianos perseguidos. Vamos a empezar a hablar acerca de los cristianos perseguidos. Y hablar de los cristianos perseguidos otra vez es un tema todavía más doloroso, porque una cosa es hablar en general pues, de los grandes números, las grandes cifras, y otra cosa es hablar de los mártires de Libia, ¿no? Ellos no son católicos, ellos son coptos. Los coptos son, digamos, cristianos egipcios, eso quiere decir copto fundamentalmente, cristianos egipcios, que se separan de la iglesia. Hay también coptos católicos, hay que decirlo, ¿eh? Hay católicos de rito copto, pero ellos son coptos separados de la iglesia católica y sin embargo profundos creyentes en el Señor Jesucristo. Y ellos, en el video en donde los decapitan, ellos están orando a Jesús, ellos están poniendo los últimos instantes de su vida en manos de Jesús. Y entonces eso queda clarísimo porque se les pueden leer los labios e incluso se les puede escuchar invocando el nombre de Jesús. Y por tanto, en la iglesia copta se les recuerda como los 21 mártires de Libia. Y este es un ícono, vean ustedes, ¿no? Esta es la realidad. La realidad es que estos terroristas del Estado Islámico querían que el mar trajera olas de sangre. Entonces, los decapitan, dejan que corra su sangre. Por cierto, esta charla obviamente no es para niños, entonces cuiden a sus niños. Yo voy a hacer no quiero ser morboso, pero voy a ser un poco explícito. Y entonces los decapitan, dejan correr la sangre y efectivamente el mar se cubre de sangre, ¿no? Pero nosotros sabemos que ellos mueren compartiendo la muerte de Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesús los mira y les comparte su cruz. Nosotros sabemos que con lo crudo y terrible que pueda ser una cosa así, ellos reciben la corona del martirio. Entonces vean este icono, qué maravilla. Entonces todos ellos tienen el rostro de Jesús, volteen a ver a Jesús, volteen a ver el rostro de los 21 mártires de Libia. Es el mismo rostro, ¿no es cierto? Y las olas del mar que se tiñen de rojo hacia la playa, ¿no? Y la sangre de cristianos, la sangre de los mártires será semilla de cristianos, decía Tertuliano hace muchos siglos, ¿no? Bueno, pues efectivamente ellos ofrecen su vida también por nosotros. Y esta es la realidad que tenemos que contemplar. Y yo decirles que creo que tenemos que elaborar una teología de la persecución. Creo que es importante hacer una teología de la persecución y recordar la primera carta de Juan 3:13, donde dice, no os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Porque San Gregorio Magno dice en su homilía sobre Ezequiel, la hostilidad de los perversos suena como alabanza para nuestra vida, porque demuestra que tenemos al menos algo de rectitud, en cuanto que resultamos molestos a los que no aman a Dios. Nadie puede resultar grato a Dios y a los enemigos de Dios al mismo tiempo. Demuestra que no es amigo de Dios quien busca complacer a los que se oponen a él, y quien se somete a la verdad luchará contra lo que se opone a la verdad.
Y creo que ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es verdaderamente vivir de cara a la verdad y rechazar al menos en nuestro corazón todo aquello que se opone a la verdad y al bien. En Tertuliano, en su apología de la victoria de los cristianos en los tormentos, dice en el capítulo 50, pero perseverad en la persecución, buenos gobernantes, que seréis mejores en los aplausos del pueblo, haciéndoles esta obra de sacrificar cristianos. Fatigadnos, atormentadnos, condenadnos, desmembradnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia y enseñanza. Por eso sufre Dios que suframos, para que demos testimonio de él. Porque cuando estos días condenasteis a aquella señora cristiana que fuese entregada no al león, sino al rufián, ya confesasteis en este hecho que en nosotros la mancha de la pureza es más atroz que toda pena y toda muerte. No medra vuestra crueldad por ingeniar tormentos exquisitos, que para nosotros la mayor pena es caricia más sabrosa para morir más gustosos. Segando, nos sembráis. Más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre es semilla de cristianos. Esta es la frase precisa de Tertuliano sobre la sangre de los cristianos, la sangre como semilla de cristianos. Bueno, hablemos un poco sobre la persecución en el siglo XX. Hablemos un poco sobre la persecución en el siglo XX. Quiero presentarles algunas cifras que, por rápido que las vamos a ver, son muy impresionantes. San Juan Pablo II en el jubileo del año 2000 quería recordar a los mártires del siglo XX, porque él sabía cuántos mártires había producido, especialmente, por ejemplo, el régimen comunista. Y en este momento los mártires del siglo XXI los podemos contar por miles, hermanos míos, por miles. En 1996 el Papa crea una comisión que se llama la Comisión Nuevos Mártires, mártires del siglo XX, porque el Papa tenía la certeza de que el siglo XX había sido particularmente marcado por el martirio. Y en un libro de Plaza y Janés que se llama El siglo de los mártires, Andrea Riccardi ofrece cifras preliminares. Y les presento estas cifras sobre los mártires del siglo XX. Dice, datos estadísticos relativos a los testimonios llegados a la Comisión Nuevos Mártires hasta el 31 de marzo de 2000. Y entonces, en estas cifras, hasta el 31 de marzo de 2000, los obispos habían informado sobre 7,734 nuevos mártires, religiosos sobre 2,845 nuevos mártires y otras fuentes sobre 2,113 nuevos mártires, dando un total de 12,692 nuevos mártires. La verdad es que en el informe final al Papa se le dieron 13,400 nombres de nuevos mártires, pero este libro se publicó con la cifra de 2,692. ¿De acuerdo? Ahora, por área geográfica, ¿cuántos mártires tuvo la Iglesia Católica en el siglo XX? África, 746, Asia, 1,706, Europa, 8,670, América, 333, Oceanía, 126 y la ex Unión Soviética, 1,111. Pensando, insisto, solo en áreas geográficas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues lo que tenemos es el número de nuevos mártires. Ahora sí, bueno, de acuerdo con su fuente, es decir, quién informó sobre estos nuevos mártires. Y, por ejemplo, hablando de Europa, los obispos hablaron de 6,609 nuevos mártires de Europa que murieron en cualquier parte del mundo, obviamente. Religiosos 1,908, otros 153, lo cual da 8,670. Bueno, pues ahí pueden ver los 1,111 mártires de la ex Unión Soviética, 126 de Oceanía, 746 de África, 333 de América, 1,706 de Asia y 8,670 de Europa. Yo creo que la cifra europea se debe a que hay una, digamos, muy buena documentación, ¿no? Se conserva muy buena documentación. Y la verdad es que también, pues, muchos misioneros fueron asesinados. Ahora, condiciones eclesiásticas de los mártires según el área geográfica. Voy a ampliar el cuadro para que lo puedan ver. Ahí está. Catecúmeno, 3 en África, 9 en Asia, 12 en total. Laicos o laicas, 53 en África, 416 en Asia, 1,351 de Europa, 116 América, 279 en la ex Unión Soviética. Perdón, hablando de Europa, también se puede, por supuesto, que son asesinados en territorio europeo, especialmente bajo el nazismo y especialmente bajo el comunismo. Laico catequista, 3869, 1331, según las cifras, hasta Oceanía, 124,
Hay seminaristas, hay diáconos religiosos, sacerdotes. Vean ustedes la cantidad de sacerdotes, ¿no? 165 sacerdotes asesinados en África, 370 en Asia, 3.970 en Europa, 58 en América, 610 en la ex Unión Soviética, 5.173 sacerdotes asesinados, que es la cifra más alta, ¿no? Religiosos, 4.872, pero sacerdotes diocesanos, 5.173. Entre los religiosos probablemente también había sacerdotes. Obispos, 122 y cardenales, 4 cardenales asesinados, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente para que contemplen estas cifras en términos globales. Al final, ¿qué dice Andrea Riccardi? Dice, desde principios de siglo hasta la actualidad, millones de creyentes fueron asesinados por el hecho de ser cristianos. Esto no es un aspecto secundario, aunque quizá no se pueda cuantificar con exactitud. ¿Cuántos cristianos en el siglo XX murieron por su fe? No solo católicos, sino de todas las confesiones. 3 millones quizás. Entonces, piensen ustedes, probablemente cristianos murieron en el siglo XX 3 millones, ¿no? Entre el genocidio en Armenia, entre la persecución sistemática en la ex Unión Soviética, ortodoxos, coptos, vamos, de tantos signos religiosos hermanos en el cristianismo, pues quizás unos 3 millones murieron, ¿no? Bueno, voy a poner miren, voy a poner este video, para bueno, pues para conversar un poco y para ir estableciendo nuestra conversación. Este es un video sobre un atentado que hubo. Voy a dejar de compartir pantalla porque se los voy a compartir desde YouTube. Este es un video sobre un atentado en Irak. Entonces, les voy a pedir su atención. Vamos a entrar por aquí y lo vamos a ver. Estamos de frente a la Catedral Sirio-Católica de Bagdad, lugar donde hace unos años atrás hubo un gran atentado de decenas de hermanos nuestros en la fe murieron por Cristo, entre ellos 2 sacerdotes. Desde este lugar en el cual fueron martirizados decenas de cristianos,
un pensamiento especial a los dos sacerdotes que murieron por Cristo aquí. Uno a los pies del altar y el otro a los pies del confesionario. Que la Virgen Santísima nos conceda a todos los sacerdotes del mundo de permanecer fieles hasta el final y de estar dispuestos a dar incluso la sangre por nuestro Señor Jesucristo. Y a aquellos otros sacerdotes que han abandonado a Cristo en el Getsemaní, que no han querido seguir a Cristo hasta la pasión, por ellos también rezamos, para que la sangre de los mártires sacerdotes de todo el mundo, pero en especial aquellos dos que murieron en esta iglesia, interceda por la salvación de ellos y por el regreso al ministerio de esos hermanos nuestros. El ambón utilizado durante esa Santa Misa, libros de cantos, uno perforado y que se conserva, la bala. El pedazo de mármol, el lugar donde cayó muerto el padre Zácar, y parte del cinturón explosivo de uno de los terroristas. Miren, lo voy a dejar aquí. Digo, les dejo de todas maneras las ligas, ahí las tienen disponibles y cualquier cosa yo les puedo proporcionar la información. Y como el tiempo se nos ha ido un poco, voy a presentarles este video. Este video es de una niña que está en un campo de refugiados y ella da un testimonio muy hermoso. Entonces yo prácticamente con esto vuelvo nada más para dar unas palabras finales. Vamos a escuchar. ازيك يا مريم؟ زينة، أنت كيفك؟ انا زي الفل. انت بتتفرج عليه شيخ فعلا؟ أيوة. وايه رايك؟ بتحبي البرنامج؟ أيوة. بتحبي سات 7 كيدز؟ إيه. ايه اكتر حاجه انت حاسه ان هي كنت بتحبيها في كراكوش مش موجوده هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس هو يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. كنت بتحبي المدرسه في كراكوش صح؟ ايوه، وكنت اولى دايما. كان عندك اصحاب كمان في المدرسه؟ ايوه. مريم انت عارفه ان انت بطله؟ انا احب اكون بطله واحب ايضا اكون بالمدرسه، لان اللي بالمدرسه يحبون المدرسه هم اللي كانوا يطلعون دائما اوائل. علوة. يعني ايه؟ يعني علوة نرجع على بيوتنا، هي ترجع على بيتها ونشوف بعضنا. وترجعوا كمان في بيت احلى من البيت الاولاني. كيف الله؟ ما كيفنا نحن، كيف الله هو اللي يعرف. طب انت مش بيجيلك وقت كده تبقي زعلانه، بتحسي ان يسوع سابك مثلا؟ لا، مرات يعني ابكي على البيت مالتنا، ابكي على قراقوش، بس ما ازعل انه الله يعني سابنا من قراقوش، يعني رحنا من قراقوش. اشكره لانه سترنا وجابنا لنا، حتى اذا متبهدلين هنا، بس الحمد لله الله سترنا. يسوع مش هيسيبك ابدا صح؟ ما راح يسيبنا، اذا مؤمنه وثابته بينه ما راح يسيبني. طيب قولي لي، انت فاكره ترنيمه او فاكره حاجه لما بتبقي قاعده لوحدك كده بتحبي ترنميها او تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكره ولا حاجه خالص؟
عندي ترانيم. تحبي تقولي اكتر واحده انت بتحبيها؟ تبقى صغيره وقصيره بس نسمعها منك، ايه رايك؟ اكو واحدة. ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه بالمسيح، أضحى سروري كاملا وأرى الناس أطيب المديح. حبي لفادي مجيد يوما ومن سيزيد. عمر جديد يوم سعيد، يوم اتحاد بالحبيب. بجاذب الحب أتى فيا لحب فائقين، وردني إلى الهدى بفضل عهد صادقين. حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد. عمر جديد يوم سعيد، يوم اتحاد بالحبيب. حلو قوي يا مريم. ماما علمتني، واللحن مو مالتها، ماما حطته. ماما هي اللي ملحنه الترنيمه كمان؟ ايوه. انت علمتيني حاجات كتير قوي. شكرا. وانت حتى علمتني. علمتك ايه انا؟ علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت بمشاعري. حسيت بمشاعري، أنا كان عندي مشاعر وأريد يعني يعرفون الناس إيش هي مشاعر هذول الأطفال اللي هنا. Bueno, ahorita me cuentan cómo se sienten después de ver esto, porque digo, no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa. Bueno, pues yo termino. Perdón, creo que se me. Se metió el partido de golf. Denme un segundo, les voy a compartir les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Listo. Bueno, ya para terminar, listo, terminamos diciendo que, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que yo les recomiendo es que sigan 3 páginas para que se enteren, para que conozcan más. Una página de Facebook se llama Nazarenos Perseguidos, otra página de Facebook se llama SOS Cristianos en Siria y otra página de Facebook se llama Amigos de Irak. Allí pueden encontrar al padre Gabriel, pueden encontrar al padre Luis Montes, pueden encontrar a la hermana Guadalupe, que son grandes difusores del sufrimiento de los cristianos en Medio Oriente, ¿de acuerdo? Nazarenos Perseguidos, SOS Cristianos en Siria, amigos de Irak, ¿sí? Bueno, muy bien. Dejo de compartir pantalla y, no sé, vi que en el chat había algunas, déjenme ver, creo que había algunos. Gracias por sus amables palabras. También, bueno, digo, cualquier comentario, cualquier pregunta, con mucho gusto. Pues bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, decirles la persecución de los cristianos es una realidad viva, una realidad sufrida en el mundo y debemos de tener conciencia de ello y debemos acompañarlos. La verdad es que hoy día los cristianos del Líbano se le están pasando muy mal. La explosión que hubo en Líbano, la verdad es que destruyó gran parte de la ciudad, dañó gravísimamente los pobres servicios que tenían en Líbano. Entonces también es importante ayudar al Líbano en la medida de nuestras pobres posibilidades y bueno, pues acompañar a estas personas sufrientes. En los videos del día de hoy se habló varias veces de Karakosh, que es una ciudad mayoritariamente cristiana, fuertemente golpeada por el Estado Islámico. Una proporción apenas un 40% quizás ha vuelto. Pero bueno, pues yo con esto termino. Muchas gracias. No sé si los grandes jefes, Maite, Juan Manuel, disponen algo. Dice, hay una pregunta de Cristina que dice, ¿hay persecución por parte de facciones extremistas religiosas cristianas? Es interesante. Fíjate que es una plática. Digamos que el terrorismo cristiano, por ejemplo, existió por parte de el ERI, el ejército republicano irlandés.
pero el terrorismo cristiano en el siglo XX y en los siglos anteriores es más bien minoritario. O sea, los cristianos más bien hemos cometido errores, por ejemplo, en términos de no rechazar la esclavitud tan fuertemente como habría sido necesario en algún momento. Entonces, creo que ahí hay un aspecto importante, ¿no? El terrorismo cristiano, digamos, salvo por parte del ejército republicano irlandés, es más bien minoritario y lo que hemos cometido en la historia pues, son algunos errores. Les voy a agradecer si apagan sus micrófonos, muchas gracias. Bueno, digo, sobre todo si no es de los grandes jefes que están por aquí, ¿no? Y por cierto que, bueno, piden que si se puede comentar de los futuros cafés del reino, cómo enterarse. Y hay algo sobre el grupo extremista de la India. A ver, no es un grupo en particular, en realidad el extremismo hindú desde la independencia de la India, desde que salieron los ingleses de la India, dejaron un enconado choque entre musulmanes e hindúes. Tan fuerte que los hindúes pronto proclamaron un estado musulmán, que es Pakistán, digamos que se quedaron con un pedazo de territorio, que es una cuña que está ahí metida en la India, y crearon Pakistán. Pero muchos musulmanes decidieron permanecer en la India y oponerse a los hindúes. Y entonces hoy día hay grupos políticos ultranacionalistas en la India que rechazan a las minorías y que es más fácil atacar a los cristianos que a los musulmanes porque son muchos menos. Entonces los cristianos se le están pasando muy mal en la India. Quizás para nuestro México lo que se vive es más una persecución cultural brutal contra la iglesia y sus valores. Pues sí, el intento de imponer el aborto, el intento de prohibir las terapias de reconversión sexual, todo esto, pues todo eso implica una persecución cultural muy severa que los mismos católicos no estamos sabiendo gestionar. La verdad, no estamos sabiendo gestionar. Los católicos estamos un poco fuera del debate cultural del día de hoy. Y eso es algo que sí nos falta. Nos falta meternos en el debate cultural, ser mucho más fuertes y posicionar mucho más las razones por las cuales, por ejemplo, somos pro vida, las razones por las cuales estamos a favor de la libertad religiosa, etcétera. Yo estoy muy de acuerdo, Emilio, en que hay una persecución cultural, es más ideológica que sangrienta, digamos, ¿no? Y aún así, les cuento la cantidad de sacerdotes que han matado en muchos lugares, ¿no? El informe sobre persecución religiosa propicia alguna sanción por parte de la comunidad de países, cero en absoluto. Es un informe eminentemente moral. Y siendo un informe eminentemente moral, lo que hace es simplemente establecer la denuncia. Lamentablemente, pues bueno, los países internacionalmente no están actuando. La Corte Penal Internacional sí está facultada para perseguir el delito de genocidio, pero pocas de estas persecuciones llegan al grado de genocidio. En realidad son persecuciones, digamos, de baja intensidad y severas, ¿no? Y entonces cuestan cientos de vidas, miles de vidas, pero no llegamos al límite de un genocidio. Gracias por la pregunta, muy bien. Dice Rubén Esqueda, hace como 2 años en un reportaje de la BBC se hablaba en Irán, que en Irán había más libertad religiosa, incluso los judíos de ahí podían practicar sin problema. Exacto. Coincidían que el problema de los judíos no era con ellos, sino con el Estado de Israel. Puede haber cambiado por los cambios de gobierno. Sí, claro. El tema de Irán es que, otra vez, el mundo está votando por los nacionalismos. Confróntese con nuestro país, ¿sí? Cierto nacionalismo fuerte, populista, todo eso está triunfando en el mundo, en los Estados Unidos, en México, en Irán. Y entonces, ¿cómo se le llama a los nacionalismos, por ejemplo, en países islámicos como Irán? Pues se le llama islamismo precisamente, y el islamismo es fuertemente intolerante con los grupos minoritarios. Lamentablemente, Irán ha venido a menos en su libertad religiosa y creo que eso se verá en el próximo informe. Dice mi querido Juan Manuel Palomares, como pueden ver ustedes en el chat, que el próximo Café del Reino será el jueves 15 de octubre a las 5 de la tarde y lo dirigirá el doctor José Antonio Núñez sobre el juicio de Jesucristo. Y bueno, creo que hemos llegado al tiempo límite y gracias por sus preguntas. Cedo la palabra a nuestros anfitriones, por favor. Mi querido Maestro, muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. No, con mucho gusto, amigo mío. Creo que tenemos un pequeño problema de internet por allí, pero sí alcancé a escuchar. Muchas gracias. Yo tengo ¿Alguien que no sea solo a través del chat?
Muchas gracias, Carlos. Como siempre, excelente. Es que eres el fan, o sea que muchísimas gracias, de veras, por tu disposición. No, al contrario. Gracias, Maite. Yo agradezco mucho la invitación y a cada uno de ustedes que ha participado en esta sesión. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Pues muy bien, pues si no disponen de otra cosa, pues aquí concluimos. Entonces, muchas gracias y Creo que no me... a ver, ya te escuchamos. No, ya, perdón, que la señal no me ayudó. No, decía que si alguien quería hacer las preguntas directamente, para que no solo fuera en el chat o hacer algún comentario, adelante, ¿no? Igual y no pusimos esas, o dimos las indicaciones al inicio. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Sí, algún yo quisiera hacer comentario. una pregunta, perdón, soy Cristina Ferrer. Oye, yo me he encontrado con gente que trabaja en esto de la iglesia perseguida y que piden, cuando han venido a México, y piden apoyo económico. Entonces uno ya, claro, les da, pero ¿qué más aparte de la oración y de comprometer un par de euros, que no es mucho lo que piden, sugieres tú que hagamos aquí en un país como México? Que tenemos esta persecución ideológica, pero también tenemos ataques a los sacerdotes, pero como tú bien nos señalaste, no es un punto de actualidad política de información. Entonces, ¿qué nos sugieres a personas que estamos comprometidas con la iglesia, como agentes pastorales? ¿Qué más nos podríamos hacer para dar a conocer esta realidad? A ver, yo creo que tenemos que permanecer informados, tenemos que permanecer atentos, tenemos que saber qué está pasando en este tema en particular en el mundo. La verdad es que es muy importante. Tenemos que difundirlo. Entonces, por eso me dio tanto gusto poder acordar este tema, porque por doloroso que es, por difícil que es, la niñita que tiene un corazón 100,000 veces más valiente que el de todos nosotros juntos, ¿no? Bueno, no, nada más del mío, porque ustedes son muy valientes, pero pensar en lo que esa niña ha pasado, está en un campo de refugiados, bueno, imagínense nada más, ¿no? Y sin embargo le da gracias a Dios y alaba al Señor y dice, Él sabrá, y no, yo no quiero nada malo para esas personas. Bueno, lo que tenemos que hacer es de verdad difundirlo, aprender mucho de ellos, ayudar hasta donde podamos. Es difícil ayudar de otra manera, es muy difícil ayudar de otra manera, es decir, excepto por la aportación económica. Porque bueno, otra posibilidad es viajar y ayudar, pero bueno, ya el ser voluntario en esas tierras, todo tiene su complicación y ya dependerá de nuestra disposición y nuestro tiempo y nuestro. Pero ahora, en términos nacionales, sí que creo que tenemos que constituir comunidades mucho más fuertes. Lamentablemente, el cristianismo estaría compuesto, pues, como yo pienso que en nuestro país habría como dos grandes grupos de cristianos, ¿no? Cristianos comprometidos, pero que se entienden mejor con Dios que con su prójimo. Entonces, qué bonito siento cuando voy a misa, a mí me fascina todo, pero tratar con los católicos no es lo mío, ¿no? Yo me entiendo con Dios. Entonces tenemos una vida de comunidad pobre y por tanto una unidad verdaderamente frágil. Bueno, los otros cristianos pues son no practicantes e indiferentes, entonces pues prácticamente no cuentan, ¿no? Entonces lo que yo les diría es, tenemos que conformar comunidades más creativas, comunidades mucho más cercanas. Creo que estas iniciativas nos mantienen unidos, nos muestran que la comunión de nuestro espíritu va mucho más allá de nuestras fronteras. Entonces, de verdad que no es que yo tenga la solución ni mucho menos, pero sí creo que tenemos que conformar comunidades más fuertes y ser mucho más solidarios en nuestro ambiente y también a nivel internacional en la medida de lo humanamente posible, ¿no? Mantenernos informados. Muchas gracias, muy claro. ¿Tú después vas a dar tu contacto? Yo no lo tengo. Mi correo electrónico, les dejo aquí mi correo electrónico, clepe@naguac.mx. Me dará mucho gusto si cualquier cosa quieren mandarme un correíto, lo que sea, yo estoy a sus órdenes, encantado. Sí, les dejo mi correo. Ay, perdón, lo mandé en privado. Esperen, ya lo voy a mandar a todos. Se lo mandé a mi jefa, a mi jefa Maite, qué barbaridad. Ahí está ya para todos, clepe@naguac.mx. Entonces, no sé si alguien tuviera algún otro comentario, si lo permiten nuestros anfitriones, algún otro comentario, alguna pregunta, me dará mucho gusto. La verdad es que
vieron ustedes, digo, ya no dejé correr todo el video, dura 11 minutos el video sobre esta iglesia en donde hubo este atentado en Bagdad. Y bueno, es una cosa dramática, porque además de explotarse una persona, entraron disparando, fue una masacre terrible, un odio a los cristianos inimaginable. Claro, pero bueno, dura 11 minutos y les digo, ahí están las ligas con muchísimo gusto. También si alguien me escribe, le puedo compartir la presentación para que tenga las ligas de los videos. Y hoy día estamos viendo una intolerancia hacia los católicos en particular muy fuerte en los Estados Unidos, lo cual es muy preocupante. Están decapitando imágenes, están derribando imágenes, destruyendo, entran a las iglesias y rompen las imágenes en una iglesia de San Patricio, no en la catedral, pero una iglesia de San Patricio, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, derribaron una imagen del Sagrado Corazón, acaban de destruir una imagen de Santa Teresita del Niño Jesús. La realidad es que todo empieza un poco así como a baja intensidad, ¿no es cierto? Y creo que esto puede ir creciendo, porque ciertamente el prejuicio, sobre todo estadounidense, nacionalista estadounidense en contra de los católicos, es muy importante, ¿no? Y hoy día está adquiriendo formas violentas, entonces hay que estar atentos a ellos. O sea, no sé qué podemos hacer, habrá que ver, ¿no? Pero al menos estar informados e ir leyendo la realidad. Fíjate que ahorita que lo comentabas me acordé que ayer o antier salió la nota con la jueza, esta candidata que propuso Donald Trump en Estados Unidos, y me llamó la atención porque la acusaron que era una extremista católica. Y dije, a ver, escuché bien. Y sí, sobre todo, como ahorita está que hierve el tema político, entre grupos demócratas y otro tipo de grupos ahí que se han estado formando, la empezaron a acusar de extremista católica por la posición que tiene, pues ante los temas del aborto, de la eutanasia y todo esto, ¿no? Claro. Cierto. Su propio posicionamiento, ¿no? Se hizo público por ahí un discurso que dio diciéndoles a los jóvenes que lo que tenían que salir al mundo es hacer crecer el reino de Dios. Y la verdad es que difícilmente nosotros diríamos una cosa así, pero ella lo dijo y está muy bien, ¿no? O sea, muy bien dicho. Pero cuando se dice extremismo católico, pues en Estados Unidos quiere decir cosas muy claras, ¿no? Para un estadounidense, ser católico quiere decir ser fiel al jefe de Estado de un Estado extranjero. Eso quiere decir. O sea, el gran problema con el catolicismo en los Estados Unidos es que se interpreta al Papa como jefe de Estado de un Estado extranjero, que sí lo es, pero claro, es que o eres leal a un jefe de Estado de un Estado extranjero o eres genuinamente americano, ¿no? Entonces hay dudas sobre tu americanidad. Y nada más están explotando ese prejuicio. Hay un libro maravilloso que Jaime Durán nuestro amigo Jaime Durán, que muchos de ustedes conocen, lo ha me recomendado mucho, se llama The New Anti-Catholicism. The New Anti-Catholicism, que lo escribe, me parece que pues ya no me acuerdo, no me acuerdo, no es un católico, o sea, el que lo escribe no es un católico, pero dice, oye, revisando, es un libro ya medio viejito, es por ahí del 2009, no lo sé, pero dice él, es que revisando los periódicos me doy cuenta de que hay un verdadero anticatolicismo en el mundo de hoy. Entonces se llama The New Anti-Catholicism, ¿sí? Entonces ese es un libro que les recomiendo mucho. Pero bueno, pues sí, es cierto lo que dices y son prejuicios en ciertos lugares que va a ser muy difícil evitar. Miren, esto es un poco como con ciertas minorías religiosas que no voy a mencionar ahora, pero ciertas minorías religiosas que decimos nosotros, no, es que son muy cerrados, solo viven para ellos, uno no puede entrar a sus templos, uno no puede, bueno, ¿saben por qué en Bagdad probablemente los templos son como las sinagogas en México? Por eso, por motivos de seguridad, porque cuando todo el mundo podía entrar, masacraron a 45 cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues lo que vas a hacer es que vas a cerrar, ¿no? Es de Philip Jenkins, el libro de The New Anti-Catholicism es de Philip Jenkins. Gracias, Cristina, te agradezco el dato. Entonces, Oye, y justamente con respecto a eso, está como viralizando, se me ha llegado varias veces un videito de una señorita que se mete a la catedral, no sé si la semana pasada, y empieza como a preguntarle a una guardia nacional que por qué estás aquí, que no deberías estar, porque nosotros tenemos libertad religiosa y que me esculcaron la bolsa. Y la guardia le dice, estamos aquí cuidando a los sacerdotes por la cantidad de atentados que han habido en la catedral y que no son públicos tampoco. Creo que más de 45 me decían hoy día el deán de la catedral.
Es correcto. La Arquidiócesis de México, si tuviera tiempo de buscarlo ahorita lo buscaba, pero no lo voy a encontrar rápido. La Arquidiócesis de México acaba de publicar en su página de Facebook un comunicado diciendo que debido a diversos acontecimientos, y dan las fechas, ¿no? Hay un sacerdote a quien le cortaron el cuello, un hombre aparentemente pues con problemas mentales, sí, no lo sabemos, pero le corta. Él se logra recuperar en mayo, pero muere en agosto. Al final, secuela de sus heridas, muere en el mes de agosto. Y ha habido varias situaciones de inseguridad en la catedral. Entonces, antes estaba la Policía Federal, después incluso estuvo parte del ejército protegiendo la catedral, y hoy día es la Guardia Nacional. Entonces, sí sabemos que hay una animosidad muy importante en contra de, por ejemplo, de la Iglesia Católica y en particular ataques a lugares como la catedral. Y no, ese video, pues digo, lo que no entiende es los acuerdos que hay con el gobierno federal para mantener un lugar así de emblemático y también para dar seguridad de una manera adecuada. Entonces, en realidad no hay motivo de alarma, ¿no? No hay motivo de alarma. Y en el sitio de Facebook Arquidiócesis Primada de México se acaba de publicar ese comunicado simplemente explicando que no hay motivo de alarma y que la catedral no está tomada y que en realidad es un tema de seguridad por todo lo que ha sucedido. Ok, gracias. Al contrario.